¿Alguna vez has sentido que, si dejas de remar con todas tus fuerzas, aunque sea por un segundo, tu vida entera se hundirá? Vivimos con los nudillos blancos, aferrados al timón de nuestra existencia, convencidos de que el control es sinónimo de seguridad. Pero, ¿y si te dijera que esa tensión constante, esa necesidad obsesiva de manejar cada resultado, es en realidad la fuente de tu mayor debilidad? Hoy vamos a explorar una verdad incómoda pero liberadora. Hoy no estamos aquí para hablar de estrategias de productividad ni de cómo lograr más en menos tiempo. Estamos aquí para hablar de lo opuesto, el arte divino de soltar. En un mundo que glorifica la cultura del ajetreo y la autosuficiencia, la idea de rendirse suena a fracaso, suena a derrota. Sin embargo, en el reino espiritual, la rendición es la puerta de entrada a una fuerza que no es de este mundo. Es la paradoja suprema. Solo cuando renunciamos a nuestro control limitado, accedemos al poder ilimitado de Dios. Sé que esto da miedo. La simple idea de abrir las manos y dejar que las cosas sean, especialmente en áreas críticas como nuestras finanzas, nuestras relaciones o nuestro futuro, provoca vértigo. Es contraintuitivo. Nuestro instinto humano grita que debemos asegurar, retener y prever. Pero ese instinto nos está agotando el alma. Nos mantiene en un estado de alerta constante, una ansiedad sorda que nunca se apaga del todo. Porque en el fondo sabemos una verdad aterradora. Realmente no tenemos el control de casi nada. Pensemos en la ilusión del control. Nos despertamos cada día con una agenda, un plan financiero, una ruta trazada. Y está bien ser disciplinado. Pero ¿qué sucede cuando la vida golpea? ¿Cuando el mercado cambia? ¿Cuando la salud falla? ¿Cuando la relación se rompe? Nuestra fortaleza construida sobre el yo controlo se desmorona como un castillo de naipes. La ansiedad moderna es, en gran medida, el resultado de intentar ser Dios en nuestras propias vidas. Es el agotamiento de intentar sostener el universo sobre hombros humanos. No fuimos diseñados para esa carga. La Biblia nos ofrece un plano radicalmente diferente para la fortaleza. No es un plano de conquista externa, sino de sumisión interna. El ejemplo supremo, el epicentro de esta paradoja, lo encontramos en un jardín oscuro, hace 2000 años. Getsemaní. Allí, Cristo, enfrentando la angustia más profunda que un ser humano podría experimentar, no luchó por tomar el control de la situación para salvar su piel. Pudo haber llamado a legiones de ángeles. Pudo haber usado su poder para cambiar el curso de los eventos políticos de la noche. Tenía el control absoluto a su alcance. Pero su oración no fue una declaración de poder terrenal, sino el acto supremo de rendición. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de aparente debilidad total, de renuncia absoluta a su instinto de supervivencia, se estaba fraguando la victoria más poderosa de la historia. La rendición no fue el final, fue el medio para la resurrección. Si el Hijo de Dios encontró su propósito supremo a través de la rendición, ¿por qué nosotros seguimos luchando por imponer nuestra pequeña voluntad? ¿Por qué insistimos en que nuestros planes son mejores que los suyos? La verdadera fuerza espiritual no se mide por cuánto puedes sostener, sino por cuánto estás dispuesto a soltar en las manos del Padre. Hablemos de dónde duele más esta lucha, nuestras finanzas y nuestra seguridad material. Este es quizás el campo de batalla más feroz para la rendición en el siglo XXI. El dinero no es solo papel o cifras digitales. Representa nuestra supervivencia, nuestro estatus, nuestra capacidad de prever el futuro. Aferrarnos al control financiero es, a menudo, nuestra forma tangible de decir, yo me encargo, Dios. No estoy seguro de que tú puedas. Microgestionamos cada centavo, no desde la mayordomía sabia, sino desde el miedo profundo a la escasez. Y la paradoja es esta. Cuanto más intentamos controlar obsesivamente nuestra seguridad financiera por miedo, más esclavos nos volvemos de la ansiedad por el dinero. Nunca es suficiente. La paz siempre está un aumento más o un ahorro más adelante. La rendición en las finanzas no significa irresponsabilidad. No significa dejar de trabajar o de planificar. Significa cambiar la fuente de tu confianza. Significa que tu seguridad no proviene del saldo en tu banco, sino de la promesa de tu proveedor. Cuando practicas disciplinas como el diezmo o la generosidad radical, estás haciendo un acto de guerra espiritual contra el ídolo del control. Estás diciendo, esto es valioso, pero Dios es mi fuente, y confío en que Él puede hacer más con el 90% rendido
que yo con el 100% aferrado. Y aquí sucede algo milagroso. Cuando sueltas ese agarre mortal sobre tu seguridad material, liberas una presión enorme de tu espíritu. Comienzas a ver la provisión divina de maneras que antes te pasaban desapercibidas. No se trata de magia, se trata de enfoque. Dejas de mirar tus recursos limitados y empiezas a mirar su abasto ilimitado. La disciplina diaria de confiar se convierte en tu nueva fortaleza. Pero la rendición no es un evento de una sola vez. Es una disciplina diaria. No te despiertas un día y ya te rendiste. Es una elección consciente, momento a momento, de alinear tu voluntad con una voluntad superior. Es la diferencia entre la resignación pasiva, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y la rendición activa. Señor, esto es lo que quiero, pero confío más en tu plan que en el mío, así que me someto a tu dirección. ¿Cómo se ve esto en un martes por la mañana cualquiera? Se ve como empezar el día no revisando tus correos frenéticamente, sino en silencio, entregando la agenda del día antes de que empiece. Se ve como enfrentar un obstáculo inesperado en el trabajo y, en lugar de reaccionar con ira o pánico, tomar una respiración profunda y susurrar: Dios, esto también está bajo tu autoridad. Muéstrame cómo navegarlo. Se trata de transformar nuestras rutinas de mecanismos de control a actos de adoración. Cuando tu disciplina diaria, tu trabajo, tu cuidado personal, tu estudio, se hace no para asegurar un resultado, sino como una ofrenda a Dios, la ansiedad se disipa. Ya no estás actuando para ganar la aprobación o seguridad. Estás actuando desde un lugar de seguridad ya otorgada. Cuando vivimos en esta paradoja de la rendición, nuestra definición de fuerza cambia radicalmente. El mundo ve fuerza en el que nunca cae, en el que siempre tiene la respuesta, en el que domina cada situación. Dios ve fuerza en el que sabe reconocer su debilidad y corre hacia él. La resiliencia inquebrantable no nace de una voluntad de hierro propia. Nace de estar anclado en algo que no se puede mover. Cuando tu paz depende de que tus planes salgan bien, tu paz es frágil. Cuando tu paz depende de la confianza en un Dios soberano y bueno, tu paz es intocable, sin importar las circunstancias externas. Eso es verdadera invencibilidad. No es que no te golpeen las tormentas, es que la tormenta no puede hundir tu barco porque tú no eres el capitán. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes más tensión ahora mismo, donde sientes que estás a punto de romperte por el esfuerzo de mantener todo junto. ¿Es tu carrera? ¿Es la conducta de tus hijos? ¿Es una situación financiera? Ese punto de tensión es exactamente donde Dios te está invitando a experimentar la paradoja de la rendición. Te invito a hacer una prueba. No tienes que soltar todo de golpe hoy. Elige una cosa, una preocupación específica que te ha estado robando el sueño. Y hoy, intencionalmente, en oración, di: Señor, me rindo en este asunto. Dejo de intentar manipular el resultado. Hago lo que me corresponde responsablemente, pero el resultado es tuyo. Y luego, observa. Observa no solo lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Observa el espacio que se abre en tu mente cuando expulsas la ansiedad de la autogestión. Esa libertad espiritual, esa ligereza del alma, es la primera señal de que has encontrado la verdadera fuerza. Al renunciar a tu pequeño control, has ganado el respaldo del universo entero. La debilidad percibida de la rendición es, en realidad, el conducto para el poder divino. No tengas miedo de soltar. Hay unas manos infinitamente más fuertes y sabias esperando para atrapar lo que tú ya no puedes sostener.